Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice: una placa triangular de 16 kilogramos se sostiene mediante 3 cables como indica la figura. Si A es igual a 200 milímetros, determine la tensión en cada cable. Nosotros tenemos aquí esta placa que está, como el ejercicio nos dice, está sostenida por estos 3 cables y estos 3 cables se juntan en este punto D. Para resolver este ejercicio necesitamos encontrar las condiciones de equilibrio para una partícula en 3 dimensiones. Lo primero que tendríamos que hacer sería plantearlo. Para plantearlo necesitamos lo que sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Puede ser un poco confuso este ejemplo por la manera en la que tenemos los elementos. Es decir, si nosotros comenzamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, es probable que se nos ocurra pues tal vez plantear la fuerza, que es el peso del elemento, del triángulo en este caso, y las tensiones de nuestros cables de esta manera más o menos. Nosotros tendríamos los pesos, el peso W y la tensión que tenemos aquí, la tensión que tenemos aquí, la tensión que tenemos aquí. Desde este punto de vista, si bien es correcto, puede parecernos un poco confuso cómo es que relacionamos estas 4 fuerzas que tenemos aquí, porque los ejercicios que tenemos en equilibrio de una partícula en 3 dimensiones tienen que tener todas las fuerzas aplicadas en un solo punto. Entonces en este caso, como las fuerzas las tenemos una en el punto B, otra en el punto C, otra en el punto A y otra en el centro del elemento del triángulo, entonces sería un poco difícil entender cómo es que las vamos a unir. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos hacer para simplificar este tipo de ejemplos? Pues bueno, si nosotros observamos el punto D, por ejemplo, que tenemos aquí, el punto D es un punto donde puede ser claro que nosotros tenemos esta fuerza, la fuerza de esta tensión también está aplicada aquí. La fuerza de esta tensión que tenemos aquí también está aplicada aquí y la fuerza que esta tensión tiene también está aplicada aquí. Las 3 tensiones están aplicadas en el punto D. Creo que eso es lo más sencillo de entender. Ya tenemos las 3 fuerzas, ahora no aplicadas en puntos distintos, sino que tenemos las 3 fuerzas concentradas en este punto D. Ojo aquí, ¿qué es lo que pasa? Estas tensiones van a parecer diferente. ¿Por qué? Aquí las tengo hacia arriba, en el caso del punto B, el punto C y el punto A, porque es el efecto que genera el cable sobre el punto B, sobre el punto C y sobre el punto A. Ahora, si nosotros teóricamente le pudiéramos preguntar al punto D qué es lo que siente por estar conectado a estos cables, el punto D nos respondería que lo que está sintiendo es que se lo están llevando para abajo. A diferencia de que si nosotros le preguntamos, por ejemplo, al punto A, teóricamente si le pudiéramos preguntar al punto A, el punto A está sintiendo que se lo están llevando hacia arriba. El punto D, gracias a estas tensiones, está sintiendo que se lo lleva hacia abajo y el punto A está sintiendo que se lo llevan hacia arriba por el efecto de esta tensión. Es por eso que si nosotros colocamos esas 3 tensiones, las tendríamos aquí pero hacia abajo. Las 3 en el punto D, pero ahora hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa con este peso W? Pues la manera más sencilla de entender esto, o por lo menos como yo lo veo, es la siguiente. Si nosotros tenemos aquí el punto D, imagínate que tú ahí puedes poner tu mano. Imagínate que estás sosteniendo este punto, el punto D sostiene todo esto, ¿no? Entonces, si tú pusieras tu mano ahí, tal cual, sosteniendo el punto D, ¿qué es lo que sentirías en tu mano? En tu mano, ¿qué estarías cargando? En otras palabras, con tu mano, para que esto se mantenga en equilibrio, tendrías que establecer o tendrías que ejercer una fuerza exactamente igual, exactamente del mismo tamaño que W, con la diferencia de que esta fuerza la tendrías que ejercer hacia arriba. Esta fuerza de W tú tienes que ejercer una fuerza exactamente igual, pero hacia arriba con tu mano. Esa fuerza se le conoce como una reacción, pero generalmente este es un tema que va a ser posterior al tema en el que estamos hablando en este momento. Por lo tanto, la manera más sencilla de entenderlo, por lo menos como yo lo entiendo, es de esta manera. Tenemos nuestra mano que estamos sosteniendo todo el ejemplo y entonces tenemos ahí una fuerza W que en este caso sería hacia arriba. No es exactamente el peso, sino que con tu mano tienes que ejercer una fuerza del mismo valor que el peso. Y bueno, obviamente aquí despreciando lo que sería
nuestro peso de nuestros cables. Suponiendo que los cables tengan un peso despreciable, pues lo único que sostiene tu mano es el peso del objeto, que como ya sabemos para este ejemplo es de 16 kilogramos. Entonces nosotros nos tendríamos un diagrama de cuerpo libre más o menos así. Si nosotros hacemos grande este punto D, tendríamos las tres tensiones, la fuerza de B, la fuerza de C y la fuerza de A. Como lo había comentado, en lugar de estar hacia arriba, ahora están hacia abajo. Y también tenemos lo que sería la fuerza W, que no es exactamente el peso, sino que es una fuerza de la misma magnitud, que es la que tendría que hacer tu mano teóricamente si estás sosteniendo esto. Pero esta vez sería hacia arriba. Entonces tendríamos una fuerza de la misma magnitud que W hacia arriba y las tres tensiones hacia abajo. Esto ya es un ejercicio de equilibrio de una partícula en tres dimensiones. ¿Por qué? Porque en el punto D tenemos estas cuatro fuerzas conviviendo. Tenemos las cuatro fuerzas que en esencia es lo que nos pide el ejercicio, saber cuánto vale F de B, cuánto vale F de C y cuánto vale F de A, y el valor que nos da es el valor de W. Entonces este sería nuestro ejercicio de equilibrio de una partícula en tres dimensiones y este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya que tenemos claro el diagrama de cuerpo libre, pues ahora lo primero que tendríamos que hacer sería determinar las componentes de cada una de las fuerzas, tanto de la fuerza de B, la fuerza de C y la fuerza de A, como de la fuerza W. Recuerda que los nombres que les acabo de poner aquí es únicamente eso, solamente es el nombre. No tiene nada que ver, tú le puedes llamar como para ti sea más claro. Si te confunden estos nombres, utiliza otro nombre, puede ser fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, tensión 1, tensión 2, tensión 3, etc. Simplemente la manera en la que te quede más claro. Bueno, entonces para sacar las componentes de cada una de estas fuerzas, pues vamos a observar nuestro diagramita y vamos a observar nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagramita pues tenemos ciertas cosas importantes que son las distancias. Recuerda, cuando tú tienes las distancias en un ejercicio de este tipo, para determinar las componentes de una fuerza en tres dimensiones, requerimos usar lo que se le conoce como el vector lambda. No es la única opción, también se podría hacer con ángulos, pero suele ser más confuso. Suele ser la mejor manera hacerlo únicamente con el vector lambda. Para hacer esto, pues vamos a irlo haciendo de uno por uno con las fuerzas tal cual como las tenemos ahí. Voy a empezar yo de izquierda a derecha y en este caso la primera fuerza que tendríamos sería F de B. Para F de B, pues requerimos lo que es el vector lambda de B y la fuerza de B. Recuerda que el vector lambda quiere decir que es un vector distancia que va a tener una magnitud 1 que tiene la misma dirección y sentido que nuestra fuerza de B. Entonces aquí tenemos el vector lambda, que es un vector de magnitud 1 que tiene dirección y sentido igual a la fuerza de B. Y este F de B sería la magnitud de esta fuerza. Entonces tenemos un vector de magnitud 1 multiplicado por la otra magnitud, pues el resultado será esta fuerza que es un vector de cierta magnitud. Entonces para esto, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerda, nos posicionamos en D y ¿cómo le hago para llegar a B? Si yo estoy en D y quiero llegar a B, pues recorro 600 en dirección de J, serían estos menos 600 en J. Además de esto, tengo que recorrer 200, ¿por qué? Porque 200 vale esta distancia, que es de aquí a aquí, que sería en dirección de X, que sería Y. Pero estos 200 se recorren hacia la izquierda, es decir, sería en Y negativo. Por eso tenemos menos 200Y, menos 600J. Y ya que estamos aquí, pues ahora para llegar a B hay que recorrer esta distancia que es A. Que de acuerdo a lo que dice el ejercicio, A vale 200 milímetros, por lo tanto serían también 200 en dirección de Z positivo, es decir, K. Entonces tenemos menos 200 en Y, menos 600 en J, más 200 en K. Recuerda, esto es una distancia. Esto, si viéramos las unidades, estos todos son milímetros. Y eso, para obtener el vector lambda, lo vamos a dividir entre su propia magnitud. La magnitud de este vector va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 200 al cuadrado, más 600 al cuadrado, más 200 al cuadrado. Y todo esto, que es el vector lambda, lo vamos a multiplicar por la magnitud de F de B, que en este caso no la conocemos y que justo es lo que queremos conocer. Para simplificar esto, pues podemos resolver lo que sería el radical y entonces nosotros tendríamos que lo que tenemos aquí adentro del radical da 663.32. Recuerda, este valor tiene que ser más grande que los 3, pero no debe ser por mucho más grande.
Ese es un tip por si alguna vez tú estás haciendo esta operación y te sale, por ejemplo, si aquí nos saliera 2000, sería un valor que no sería adecuado porque está muy arriba. O si nos saliera, por ejemplo, 500, sería un valor que no es adecuado, no tiene sentido porque no es mayor que estos. Tiene que ser un valor más grande que todos, pero no debe de ser por tanto. Entonces es un tip para que sepas cuando vas más o menos correctamente. Y entonces pues nada más para simplificar dividiríamos este entre este y nos da 0.3 en I, este entre este nos da menos 0.9 en J y este entre este nos da 0.3 en K. Todos están multiplicando a F de B, que es la magnitud de la fuerza, que en este caso no la conocemos. Vamos ahora con la siguiente fuerza. En este caso tendríamos la fuerza DC. Para la fuerza de C vamos a repetir más o menos el proceso que hicimos para DB, pero ahora nos posicionamos en D y vamos a ver cómo es que le haríamos para llegar hasta C. Para llegar desde D hasta C, pues debes de observar que nosotros otra vez recorremos estos 600 en dirección de J negativo. Son menos 600J porque llegamos desde D hasta el origen recorriendo esos 600. Luego ahora vamos a recorrer 200 otra vez en dirección de X, pero hacia el sentido negativo. Por lo tanto tenemos otra vez menos 200Y. Y luego tenemos que recorrer esta dimensión que es A en dirección de C. En este caso va a ser otra vez menos 200 en dirección de K. La única diferencia, si observas con la anterior, es que ahorita tenemos menos 200 en K y en la anterior teníamos más 200 en K. Por lo tanto, el resultado de nuestro radical va a ser exactamente lo mismo. Tenemos otra vez 663.32 y pues si simplificamos las componentes nos van a quedar exactamente igual que la anterior, únicamente con la diferencia de que aquí tenemos un resultado negativo. A diferencia de F de B, que ahí teníamos este componente como positiva. Ya que tenemos esto, pues ahora vamos con F de A. F de A pues es relativamente más sencillo. ¿Por qué? Porque no sé si lo alcanzas a observar o no, pero aquí para llegar yo desde D hasta A, nada más tengo que recorrerme en dos direcciones. Nada más tengo que bajar 600 y tengo que recorrer 400 en dirección de X. Entonces es un poco más sencillo porque no tenemos que recorrer ninguna distancia en Z. Cuando nada más tenemos este caso, pues es como si tuviéramos una fuerza únicamente en dos dimensiones. De cualquier forma, el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos que recorrer menos 600 en J más 400 en I. Y aquí nos quedaría esto en nuestro vector lambda. Otra vez lo dividimos entre su misma magnitud, que sería la raíz cuadrada de 400 al cuadrado más 600 al cuadrado, y que pues esto nos daría 721.11. Recuerda, este valor va a ser más grande que los dos, pero no por tanto. Aquí este 721 cumple esa condición que acabo de comentar. Ahora simplificamos y obtendríamos que nos quedaría 0.55 FDA en I menos 0.83 FDA en J. Ya tenemos nuestras componentes de nuestra fuerza dA. Ya tenemos dB, ya tenemos dC y ya tenemos dA. Lo único que faltaría sería W. W es una fuerza bastante más sencilla, pues porque solo está en una dirección, solo está en dirección de J. Sin embargo, para este ejemplo en particular, pues nosotros tenemos el valor de W expresado como la masa. Nosotros sabemos que la masa de ese triángulo es una masa de 16 kilogramos. Y entonces cuando tú tienes una masa de 16 kilogramos, pues para saber cuánto es el peso, necesitas multiplicarlo por la aceleración. En este caso en particular estamos hablando de un ejercicio donde este ejemplo es estático, es decir, no se está moviendo. Por lo tanto, la aceleración pues es simplemente la gravedad. La única aceleración a la que está sujeta ese elemento es la gravedad. Por lo tanto, nosotros tendríamos que W va a ser la masa por la aceleración en dirección de J positivo. Y nosotros tendríamos que son 16 kilogramos por el valor de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esto nos daría un resultado de 156.96 newtons en dirección de J. Ese es el valor de W. W es la fuerza que nos está generando este elemento. El triángulo que tenemos aquí, recuerda, nos genera una fuerza hacia abajo y pues si tú pusieras tu mano aquí en D, tú es lo que tendrías que estar cargando hacia arriba. Entonces esta fuerza, en otras palabras, la fuerza W que estamos poniendo aquí es la fuerza que tiene que ejercer tu mano si pusieras tu mano aquí para sostener esta estructura o este elemento que tenemos aquí.
Ya tenemos ahorita todas las componentes de nuestras fuerzas, las voy a poner otra vez para que nos quede un poquito más claro. Nosotros tenemos ya las componentes de la fuerza FDB, FDC, FDA y la fuerza W. Fuimos obteniendo cada una de estas poco a poco. Recuerda que las primeras dos son casi iguales, nada más cambia el signo que tenemos aquí. La tercera ya cambia un poco más y pues W nosotros sabemos exactamente su magnitud, que es de 156.96 newtons y va en dirección de J positivo porque va hacia arriba. Recuerda, aquí lo tenemos en nuestro diagrama, es J positivo porque va hacia arriba. ¿Qué sigue de este punto? Pues bueno, vamos a establecer las condiciones de equilibrio. ¿A qué me refiero con las condiciones de equilibrio? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que esto no se mueva? Como es una partícula en 3 dimensiones, entonces lo que se tiene que cumplir son 3 condiciones. Tenemos que tener que la suma de fuerzas en X es igual a 0, la suma de fuerzas en Y es igual a 0 y la suma de fuerzas en Z es igual a 0. Para establecer esto, pues vamos a agrupar básicamente las fuerzas que tenemos aquí. Tenemos para FDB, para FDC y para FDA, tenemos estas 3 en Y. Recuerda que las que van en Y son las que van en X. Luego tenemos estas 3 en J y también participa W. Y luego tenemos estas 2 en K. Entonces hay que establecer las condiciones de equilibrio. Como lo había comentado, en la suma de fuerzas en X, pues aparecen las que están en Y. Tenemos 0.55 FDA, que es esta, 0.3 FDB, 0.3 FDC. Recuerda que el orden en el que los pongas aquí no pasa nada, no hay ningún problema. Puedes poner primero FDA, luego FDB y luego FDC, o puedes poner cualquiera de estas en distinto orden, siempre y cuando respetes el valor y su signo. No pasa nada en el orden en el que las pongas. Ahora, en sumatoria de fuerza en Y, pues nosotros tendríamos que juntar lo que va en J. Las fuerzas que van en J, que sería esta menos 0.9, este menos 0.9, este menos 0.83 y 156.96. Ya lo tenemos aquí. En este caso, las 3 tensiones son negativas y la fuerza W es positiva. Ya tenemos la suma de fuerzas en Y. Vamos ahora con la suma de fuerzas en Z. Para la suma de fuerzas en Z únicamente tenemos estas dos. Tenemos la fuerza de B por 0.3 menos 0.3 por FDC. Esto es lo que tenemos aquí. Ya tenemos aquí lo que serían nuestras condiciones de equilibrio. Tenemos la suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y nuestra suma de fuerzas en Z. Como puedes observar, pues tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles son las 3 ecuaciones? Pues las 3 ecuaciones son 1, la suma de fuerzas en X, 2, la suma de fuerzas en Y 3, la suma de fuerzas en Z. ¿Cuáles son las incógnitas? Tenemos FDA, FDB y FDC. Si observas, FDA, FDB y FDC participan tanto en la suma de fuerzas en X como en la suma de fuerzas en Y. ¿Y qué pasa con la suma de fuerzas en Z? En la suma de fuerzas en Z no participa FDA, únicamente participa FDB y FDC. Entonces es importante que vayas distinguiendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque te suelen hacer un poquito más sencillo la manera de solucionar o la manera de resolver el ejercicio si tú vas identificando cuáles son las ecuaciones que son un poco más sencillas. De entrada aquí, comparándolas las 3, podemos observar que la ecuación más compleja pues es esta que está en verde, porque tenemos 4 términos, y la ecuación más sencilla es esta que está en morado, porque tenemos únicamente 2 términos. Entonces tú puedes ir identificando cuáles son las que tenemos más fáciles o más difíciles. En este caso yo voy a resolver este sistema de ecuaciones por el método de sustitución. Puedes resolverlo por cualquier método que te sirva para resolver sistemas de ecuaciones. Yo me he dado cuenta que generalmente el método de sustitución suele ser lo más claro para la mayoría, por lo tanto lo voy a hacer de esta manera. Para el método de sustitución, lo que te recomiendo es ir haciéndolo de manera ordenada. ¿Por qué? Porque sueles confundirte, sobre todo entre más ecuaciones tengamos, puede ser un poco confuso el hecho de cuándo estamos despejando de qué ecuación y cuándo lo sustituimos en cuál. El proceso es muy sencillo y es el siguiente. De una ecuación despejamos una de las incógnitas, cual la que sea, y luego lo sustituimos en todas las otras ecuaciones. Repito, primero despejamos una de las incógnitas y la sustituimos en todas las otras ecuaciones. Ese proceso se repite tantas veces como sea necesario. No sustituyas solo en una, no sustituyas solo en dos, hay que sustituir en todas las otras.
Esto te va a permitir resolver sistemas de ecuaciones muy complejos como los que se llegan a ver en este tipo de ejercicios o en ejercicios un poquito más complejos que son sistemas de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. En este caso, pues yo voy a despejar de la ecuación más sencilla. Ojo, no tienes que despejar de alguna ecuación, simplemente es más fácil si despejas de la ecuación con menos términos. Por lo tanto, yo voy a despejar de la suma de fuerzas en Z, que en este caso es la ecuación con menos términos. Si la ecuación con menos términos fuera la de Y, pues despejaría de Y, o si fuera la de X, pues despejaría de Y. No hay ningún orden que se tenga que seguir. De cualquier forma, también podríamos hacerlo despejando en X o despejando en Y, simplemente que es un proceso un poquitito más complejo, un poquitito más tardado, nada del otro mundo, se puede hacer, pero la manera más sencilla es empezar a despejar de la que sea más simple o que tenga menos términos, en este caso suma de fuerzas en Z. Para despejar aquí pues es muy sencillo, nosotros podemos despejar la que nosotros queramos, no tenemos que despejar alguna de las dos. A menos, claro, que tengamos alguna preferencia por alguna de las incógnitas, es decir, que tengamos que encontrar primero una u otra. En este caso, para este ejemplo, necesitamos las tres, por lo tanto podemos despejar cualquiera de las dos. Yo voy a despejar f de b. Entonces tendríamos que voy a pasar este menos 0.3 f de c, lo paso para el otro lado y pasa sumando. Y entonces nos quedaría que 0.3 f de b es igual a 0.3 f de c. Y aquí puedes ir observando que se va dando una situación muy particular que no sé si te queda claro, pero pues me va a salir que f de b es igual a f de c. Si no te queda claro no hay problema, sigo despejando. Tendríamos que 0.3 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo y nos quedaría de esta manera. Tenemos 0.3 f de c entre 0.3, esto va a ser igual a f de b. Si te fijas, este 0.3 con este 0.3 se simplifica y al simplificarse pues nos quedaría que f de b es igual a f de c. Esta es una manera muy sencilla en la que nosotros tenemos para este ejercicio. Es una situación muy particular en que dos fuerzas son iguales. ¿Y por qué es muy sencillo? Porque es muy fácil de sustituir. No tenemos ningún valor, no va a ser confuso, es muy sencillo. Entonces te había comentado, lo primero que tenemos que hacer es despejar y ahora, ya que despejé, tengo que sustituir en todas las otras ecuaciones, que en este caso son dos. Despejé de suma de fuerzas en Z y tengo que sustituir en las otras dos. Acuérdate, tengo estas tres ecuaciones, despejé de la morada, tengo que sustituir en la verde y en la azul. Vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a comenzar a sustituir en la suma de fuerzas en X. En la suma de fuerzas en X tenemos esto es la expresión que tenemos desde el original, no hemos hecho nada. Y pues entonces, ¿qué voy a sustituir? Yo sé que f de b tiene el valor de f de c. Entonces, en lugar de f de b, voy a meter ahí f de c. Por lo tanto, tendríamos esto. Tendríamos 0.55 f de a, no le hicimos nada. Y aquí, en lugar de f de b, pongo su valor, que es f de c. Y entonces fíjate qué es lo que pasa, que aquí estos dos tienen la misma incógnita, tienen la misma f de c. Por lo tanto, pues estos dos se pueden sumar. Entonces lo voy a simplificar y tendríamos 0.55 f de a menos 0.6 f de c igual a 0. Ya sustituimos en la primera, que es en la azul. Podríamos caer en la tentación de estar despejando o de seguir trabajando con esto. No lo vamos a hacer hasta que no sustituyamos en la que sigue, que es en la verde. Ya tenemos la verde, que es esta expresión que tenemos aquí, y la vamos a sustituir. Por lo tanto, tendríamos menos 0.83 f de a menos 0.9 f de b menos 0.9 f de c más 156.96 igual a 0. Recuerda, el valor de f de b es f de c y lo voy a sustituir. Y entonces nos quedaría que en lugar de valer f de b, vale f de c. Otra vez nos pasa esto, que estos dos tienen la misma incógnita, por lo tanto los podemos simplificar y nos quedaría de esta manera. Menos 0.83 f de a, si te fijas a no se le hizo nada, estos dos se sumaron y nos dio menos 1.8 f de c, más 156.96 que no le hicimos nada. Estas dos que están encerradas en un recuadro, tanto la azul como la verde, son nuestras nuevas dos ecuaciones. Y para que quede más claro qué es lo que hicimos, lo voy a platicar a continuación. Nosotros, recuerda, teníamos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que es el que está ahorita. La suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y y la suma de fuerzas en Z. Después de eso, ¿qué te dije? Vamos a despejar de uno.
¿Qué hicimos nosotros? Despejamos de la suma de fuerzas en Z y encontramos que F de B era igual a F de C. Luego sustituye en todas las otras, en todas, no solo en una, sustituimos en todas. Al sustituir en todas, entonces encontramos ahora estas nuevas dos ecuaciones que están en un recuadro tanto el azul como en recuadro verde. Estas dos ecuaciones son un nuevo sistema de ecuaciones que ahora tiene solamente dos incógnitas. Fíjate cómo aquí teníamos tres ecuaciones con tres incógnitas y ahora lo que hicimos o lo que ganamos con este proceso, con sustituir este valor, pues fue obtener que ahora tenemos solamente dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y qué es lo que sigue? Lo mismo. Tenemos que despejar de una de estas dos y sustituir en todas las otras. Que esto es ya muy sencillo porque ya nada más son dos. Pero esto lo podrías aplicar en un sistema de tantas ecuaciones como tengas. Despejas de una, sustituyes en todas. Despejas de una, sustituyes en todas. Y así sucesivamente cada vez vas a tener una ecuación menos. Cada vez vas a tener una ecuación menos y por lo tanto vas a llegar a un momento en el que ya no tengas incógnitas más que una sola. Entonces de aquí otra vez, ¿de dónde nos conviene despejar? Pues de la que sea más sencilla, en este caso es la ecuación que está en azul. Y es lo que voy a hacer, voy a despejar de esta ecuación que está en azul y obtendríamos lo siguiente. Tenemos que 0.55 f de A menos 0.6 f de C igual a 0. Vamos a despejar y tendremos 0.55 f de A es igual a 0.6 f de C. Y entonces nos quedaría que f de A va a ser 0.6 f de C entre 0.55, que si nosotros resolvemos esta división, tendríamos que es 1.09 f de C. Por lo tanto, ya tenemos la relación entre f de A y f de C. ¿Qué dijimos? Despejamos de una, sustituimos en todas las otras. En este caso solo hay una otra, que es la verde. Entonces ahora en esta ecuación verde vamos a sustituir ese valor. Y entonces sustituimos el valor aquí donde estaba f de A, vamos a sustituir este valor que tenemos aquí y ya lo ponemos aquí. Y ahora solamente ¿qué es lo que sigue? Vamos a simplificar. Si te fijas ya aquí en esta ecuación únicamente tenemos f de C y f de C. Por lo tanto esto se puede simplificar y podemos obtener el valor de f de C. Si nosotros simplificamos tendríamos que esto por esto nos da 0.9 menos 1.8 más 156.96. Simplificamos estos dos, se suman 0.9 y 1.8 y entonces tendríamos que es menos 2.7 más menos 2.7 f de C más 156.96. Seguimos simplificando y tendríamos que 2.7 f de C nos va a ser igual a 156.96. Ojo aquí, aquí parece como que no sé qué hicimos con los signos, pero la situación es la siguiente. Imagínate que este lo tenemos aquí y lo pasamos para el otro lado, pasaría positivo. Y tendríamos positivo el 2.7 y positivo el 156, que es exactamente lo que tenemos aquí. Ya nada más, pues para saber el valor de f de C, pues hay que dividir 156.96 entre 2.7 y nos saldría que el valor de la tensión en DC, que es la fuerza F de C, es igual a 58.13 newtons. 58.13 newtons. Ya que tenemos este valor, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a regresarnos para obtener los otros dos valores. Es decir, por ejemplo, yo ya sé que f de A vale 1.09 f de C. Y entonces yo sustituyo este valor de 58.13 aquí para obtener el valor de f de A. Es lo único que tengo que hacer ya nada más para encontrar nuestros siguientes valores. Entonces tendríamos que f de C vale 58.13, por lo tanto f de A vale 1.09 f de C y f de B vale f de C exactamente. Entonces tendríamos que f de A nos va a quedar un valor de 63.36 newtons y f de B nos va a quedar un valor de 58.13 newtons. Entonces voy a pasar ya nada más para expresar los resultados. Recuerda, lo que teníamos son estas tensiones que tenemos aquí, f de B, f de C y f de A. Y entonces pues nosotros tendríamos que los resultados son que nuestra f de A vale 63.36 newtons, f de B vale 58.13 newtons y f de C vale también 58.13 newtons. Estos son los resultados de este ejercicio. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.